Ya, hola. Bueno, ya estoy grabando. Espero que se encuentren bien. Bienvenido al auxiliar 8. Bueno, antes de comenzar con el auxiliar propiamente tal, un par de anuncios. Ya están subidas las notas de la tarea 1. En general están bastante buenas, pero a los que no les fue tan bien, tengan ojo para la tarea 2 y la tarea 3 en general. Porque las tareas se tienen que aprobar por sí solas, ¿ya? Así que necesitan tener azul las tareas para pasar el ramo. Así que tengan ojo con eso. Y también gracias a todos y todas las que contestaron la encuesta docente, incluso con comentarios llenos de INE algunos y otros. Felicitaciones, cualquier crítica se acepta. Así que muy bien, genial por contestar. Y como un poco para aclarar algunas cosas sobre los controles, que sé que hay muchas dudas. Bueno, los controles los hace el profe, pero nosotros los revisamos. Ya ahí como que se hacen ajustes a las propuestas del profe, como por ejemplo, en la P3B se le sacó una parte porque estaba muy larga, y ahí vemos, nosotros tratamos de calibrar el tiempo y dificultad. Sé que no es fácil achuntarle, porque dimos el ramo hace bastante años, ya somos auxiliares, así que nos cuesta ver como con visión de alumno muchas veces los controles. Por eso tratamos de achuntarle lo más que podamos. Por ejemplo, cuando hice la P2B, consideré que, digo la P2 general, que como que se había visto en auxiliar, como que no hubo duda de cómo funcionaba un circuito, pensé que le iba a ir bien, pero vamos a trabajar en eso, que no se vuelva a repetir un problema así para el segundo control, así que para que estén como más tranquilos, porque esto no es común que pase en el ramo, y no piensen de que como que arreglamos las notas, que como aquí no pasaba nada, vamos a tener cuidado con lo que viene. ¿Alguien quiere añadir algo? No, yo quería como dar las gracias como por la disposición y que no hayan escuchado y todo. Que en otros ramos como que los profes se ponen el equipo docente como a la defensiva. Y ustedes han estado como muy abiertos al diálogo, así que muchas gracias. Sí, no, al profe le encanta hablar. Siempre que hay un problema, como que lo conversa. Sí, eso es como algo bien característico del profe, me gustó bastante cuando vi el ramo también hubo algún problema y ahí lo solucionamos. Así que de nada, y gracias a ustedes por darnos como un feedback, que es bastante importante. Sí, trauma de Vietnam. El DFI todos lo sufrimos en algún momento, pero ya va a pasar. ¿Algún otro comentario? Antes de partir con el auxiliar, vamos a ver como los propuestos pasados. Ya, la P3 era básicamente, les pedíamos como que encontraran el centro de masa y lo calcularan. Y bueno, básicamente era demostrar eso, que el centro de masa era igual a que el eje de simetría de la función de densidad. Y habían como dos formas de abordar, déjenme pasar la pizarra, de pasar a esa igualdad. Primero tenían que encontrar que el centro de masa era igual a la esperanza, y esto no era nada más ni nada menos que calcular esta integral. Y aquí había dos formas de hacerlo. Primero, era la forma como matemática o matraquera, que era como tomar esta integral y como que separarla en un lado de la simetría, y que había como, y en otro lado de la simetría, y después utilizar como propiedades de la simetría, y luego se iban a cancelar cosas y finalmente iban a llegar a que esto igualado. También tomar el cambio variable y es igual a x menos a, y utilizar que y era simétrico respecto a cero. Habían varias formas como para llegar a esto. Esta era la forma como más larga y como más difícil de ver, pero había otra forma. Y es la forma como que quería el profe cuando me sugirió esta pregunta, y es de una forma más teórica, ¿ya? Y que ustedes, por ejemplo, si toman como algún objeto que tenga una simetría respecto a la masa, que también podría haber considerado respecto a la forma, como que eran homólogos para este caso, como por ejemplo un sombrero. El sombrero es como simétrico respecto a este punto, y este podría ser nuestro A, ¿ya? ¿Y cuál es el centro de masa respecto al eje de la simetría? A, ¿ya? Entonces podrían decir que el centro de masa era igual a, digo que el eje de simetría era igual al centro de masa, y por lo tanto era igual a la esperanza. ¿Y por qué quería que calcularan eso? Principalmente porque esto es como una propiedad de que si yo tengo una función de densidad que es simétrica respecto a algo, la esperanza va a ser
la simetría. O el punto donde es simétrico, mejor dicho. ¿Ya? Como por ejemplo, el caso discreto, una binomial, así es más o menos una función de una binomial, es simétrico respecto a NP. También, esto es una binomial. Respecto a NP. Y también está la densidad uniforme. Que si yo tengo un uniforme entre A y B, su esperanza va a ser el punto medio, que vendría siendo A más B medios. Esto es para una uniforme A, B. ¿Y por qué se da esto? Porque también una de las interpretaciones que tiene el valor de la esperanza es que la esperanza es el valor medio, ¿ya? Y cuál es el valor medio de cuando algo es simétrico, el punto de simetría, ¿ya? Y esto como que también es como importante que lo conozcan como teóricamente. Y también se aplica para otro caso, para el caso de la distribución normal. Oh, me quedó horrible. La distribución normal, que es la materia de ahora, es simétrico respecto a un parámetro mu y que coincide con su esperanza. ¿Ya? Igual hay una excepción para esta propiedad y que también la vamos a ver durante el auxiliar. ¿Ya? Eso era más o menos el propuesto de esta vez. O sea, respecto a la P5, bueno, era simplemente usar las propiedades porque tenían que calcular primero la esperanza del perímetro y la esperanza del área, considerando que los lados son X e Y ambas variables uniformes. Ya entonces aquí, como el perímetro es 2 veces el ancho más el largo, aplicaban la linealidad de la esperanza y llegaban que esto es igual a 2. Y aquí podían usar la parte anterior, que diciendo que la esperanza uniforme es su punto medio, es decir, 0,5 en este caso, o integrarla. Eso a criterio de cada uno. Luego, lo mismo para la esperanza, para el área va a ser el largo por el ancho, y como X e Y son independientes, es legal hacer la separación, y llegan a que es un cuarto. Y luego había que aplicar el teorema del cambio variable en 2 dimensiones, nos da el z, que es el área, el x e y el w no lo daban, así que pude haber tomado cualquier función. Aquí en particular tomé w igual a x, hice el cambio variable, el jacobiano, eh, aquí está la acumulada, después hice la zona de integración, y finalmente integré w. ¿Ya? ¿Alguna duda con el propuesto? Ya, bacán. Bueno, desde el propuesto 3, que pocas personas han hecho los propuestos, hago un llamado a majadero a que lo hagan porque en serio sube las notas bastante y pueden preguntarnos. Y es como tener décimas preguntándonos a nosotros, no hay problema. Sí, se entiendo que no da el tiempo, si yo también estoy bien colapsado. Pero eso tengan, si tienen una ventana, háganlo. Es un buen ejercicio como por décima y por estudio personal. ¿Ya? Así que eso, vamos a pasar con la nueva materia, que es distribución normal. Yo diría que es la distribución más importante que se ve en el ramo, ¿ya? Así que tengan ojo con esto, que no se les pase nada. En la marginal de una distribución normal es esta fórmula que se ve bien fea, pero por suerte no vamos a trabajar mucho con ella. Es como más que nada para que sepan cómo es una distribución normal. ¿Y por qué no vamos a trabajar mucho con ella? Bueno, ahí les contaré más detalle a lo largo del auxiliar. Y también aquí les puse el caso de una distribución normal multivariable. Es decir, en vez de tener un x que es igual a x, pueden hacer un x1, x2, hasta xn, con n dimensiones de la variable. Esta no se ve en el curso, pero la pongo aquí para que la conozcan, porque a mí pasó una vez que estaba dando un control y como que el profe dijo, ya, y aquí usan como la normal multivariada y les da. Y yo como no había visto la normal multivariada, bueno, pero aquí se las presento. Y otro cambio es que en vez de ser una función escalar, es una función matricial, hay vectores y matrices. Por ejemplo, el mu, ahora es un mu vector porque tiene el mu de la primera variable con el mu de la segunda variable y así hasta el mu sub n. Y el sigma, en vez de ser un valor, es una matriz que se llama matriz de covarianza-varianza,
que son como la covarianza de x1 con x1, después la covarianza de x1 con x2 y así sucesivamente. Y da la gracia de que la covarianza de una variable con sí misma es igual a la varianza, por eso se llama como matriz de covarianza-varianza. Pero ya como les dije, esto es como ya casi un dato freak, no necesitan saberlo para el curso, pero sí que lo conozcan, porque en la vida real las cosas no son unidimensionales, como que son multidimensionales. Así que para que no se queden solo con el caso de que existe la norma en una dimensión. Existe muchos más casos. Ya. ¿Alguna duda con la materia? ¿Algo que tocar antes de que desarrollemos los ejercicios? Ya. Vamos a pasar con la P1, que es bastante cortita. Dice, sea una X una normal 0,1, se da vuelta en el C2 totalmente y en el examen. La materia del examen yo diría que es la materia más fácil del curso. Sí, es pura estadística. Cambio en el C2 es como lo que quedó de probabilidad, más lo primero que se ve en estadística, que no es difícil, es pura práctica, es calcular estimadores al revés y al derecho. Ahí ya van a cachar, pero no se viene más difícil la materia, les doy mi palabra. Lo de más difícil ya pasó. Ya, la AP1. Sea X una normal 0,1 y utilizamos que Y es igual a X cuadrado. Y les pedimos determinar la densidad de Y, es decir, F chica de Y, y concluya que Y distribuye con una gama un medio, que es igual a una chi cuadrado de 1 grado de libertad. Ya. Entonces, vamos a calcular esto. Ya, primero, aquí me tienen un cambio de variable en una dimensión, es decir, Y es igual a X cuadrado. Así que una forma de hacerlo es con el teorema del cambio variable en una dimensión. Pero ya esto es básicamente llegar y aplicar la fórmula, bastante fome, así que lo voy a usar de la otra forma sin utilizar el teorema del cambio variable. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la probabilidad de que Y sea menor a Y. Siendo Y una variable aleatoria y la Y chica una variable común y corriente. Ya. Y aquí aplico mi cambio de variable. Es decir, digo que X al cuadrado va a ser menor o igual a Y chica. ¿Ya? Y como yo sé cómo distribuye X, que es una normal, yo lo que intento hacer es despejar X. ¿Ya? Entonces me va a quedar que X es menor o igual a Y chica. Ya, pero ojo, en raíz. Y otro detalle, al aplicar raíz, yo le estoy aplicando raíz a un cuadrado. Y lo que ocurre con eso es que esto se me va a transformar en un valor absoluto. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tengo que calcular es la probabilidad de que menos raíz de Y chica, que X raíz de Y chica. ¿Ya? Por esto desarrollé el valor absoluto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la probabilidad esa. Ya yo quiero la probabilidad entre menos raíz de y raíz de Y. ¿Ya? Son los límites de mi integral. ¿Y qué integro? Integro X. ¿Y qué es X? X es una distribución normal 0,1. ¿Ya? X distribuye normal 0,1. Por lo tanto, yo sé cuál es su marginal. Y su marginal es 1 sobre raíz de 2pi por exponencial de menos X cuadrado menos. Ya. Pero esto es mi F grande de Y. Ya, porque esto es esto. ¿Ya? Y lo que yo necesito es conocer la la F chica. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente derivo la F grande respecto a Y. ¿Ya? Y aquí voy a usar las propiedades de la derivación de una integral. Es decir, yo evalúo esto en los límites de mi integral por la derivada de los límites. Ya esa es la regla de la cadena integral. ¿Ya? Me va a quedar raíz de 2pi por, aquí evalúo x en esto, me va a quedar una y medios
por la derivada de eso, que es 1 sobre 2 raíz de i, ¿ya? Menos lo mismo. Lo que estoy integrando, evaluado en el límite, por la derivada del límite. Es decir, menos, que el menos pasa acá, 1 sobre 2 raíz de i. Y ahí si se fijan, esto es lo mismo. Así que lo escribo de la siguiente manera. Lo voy a escribir como 1 sobre raíz de 2pi por raíz de i por la exponencial de menos 2 menos i medios. ¿Ya? Ya por un lado, yo voy a tener esto. Pero yo necesito demostrar que esto va a ser igual a... que con esto puedo concluir que i distribuye como una chi cuadrada de un grado de libertad. Ya, pero como que no puedo llegar y decir como, ah, esto es una chi cuadrada, claramente. No, entonces voy a ver cómo se vería una chi cuadrada, para poder concluir si son iguales o no. ¿Ya? Sí, por otro lado, yo, si i distribuye como una gama, un medio, que es lo mismo que una chi cuadrada de un grado de libertad, yo sé que el f de i debería ser lo siguiente. Debería ser un medio a la un medio por i a la menos un medio por exponencial de menos i medios. Todo esto dividido en la gama en un medio. Ya. Esta fórmula es la definición de una gama menos un medio. Para el que no se acuerde la gama, que nadie se sabe la gama de memoria, yo creo, están los apuntes del profe en la clase de distribuciones importantes. ¿Ya? La gama yo diría que es la menos importante de las importantes, pero aquí está. No es importante porque como que tiene la función gamma y la función gamma no es fácil de calcular. Pero la función gamma de un medio es como bastante conocida, entre comillas, porque esto es igual a raíz de pi. Es como una propiedad de la gama. También si resuelven como la definición de gama, que es una integral que no tengo en este momento como para mostrársela, pero también está en los apuntes, y calculan como cuál es la gama de un medio, van a llegar a que va a ser igual a raíz de pi. Si esto no me lo estoy inventando, esto es real. Ya, esto lo acomodo de alguna manera como conveniente. Por ejemplo, puedo dejar esto ahí arriba solo, va a quedar así, medios. Luego, esto, se fijan, es como 1 sobre raíz de 2. Es decir, que tengo un raíz de 2. Por pi, lo puedo meter aquí adentro. Por esto, también queda como 1 sobre raíz de i. ¿Ya? Y si se fijan, esto es justamente lo que tenía anterior, lo que tenía acá. ¿Ya? Por lo tanto, puedo decir que si i es igual a x cuadrado, entonces i distribuye como una chi cuadrado de un grado de libertad. ¿Ya? Y esto sí x distribuye con un normal 0,1. ¿Ya? Sí, esta era una demostración, simplemente como para que sepan de dónde nace la chi, porque la chi, principalmente para los que ven, el control va a ser muy importante, porque la chi sirve para estimar la distribución, la desviación estándar, ¿ya? Y entonces cuando veamos estimaciones, en la parte final del curso, va a aparecer una chi cuadrado y ustedes van a decir como, oh, chi cuadrado, me recuerdo haberlo visto antes. Bueno, de aquí nace la chi cuadrado. Ujú. Es como más o menos un caso particular de, de la transformación de una normal, ¿ya? Así que recuerden la chi. ¿Alguna duda con esto?
Yo tengo una pregunta, ¿el un medio te lo sacaste como ojo a la manga o salía una parte que tenía que ser como gama un medio? ¿Este tú dices? Sí, o sea, o arriba cuando dices como por otro lado y distribuye como una... Ah, es que eso es lo que queríamos demostrar. Porque nos lo Ah, dicen, ya. que teníamos que concluir que y distribuye con una gama un medio, un medio. Ah, ya, perdón. No, Gracias. está bien, está bien. Iván, ¿Alguna duda? Iván, Dime. yo podía igual seguir como desde el otro lado que había llegado y tratar de dejarlo escrito como una chi cuadrado de grado 1, ¿cierto? Sí, claro. O sea, con grado de libertad. Sí, esto es como un truco, por así decirlo. Como yo parto de un lado y veo hasta dónde quiero llegar y como que lo acomodo y concluyo. Pero también puedo El, como hacerlo linealmente todo. Como parto y termino. y hay otros valores como raros de la función gamma porque tengo entendido que la función gamma, como en el paréntesis n, que digamos, es n-1 factorial. Y uno Sí, pero, tiene, al final tiene uno menos, un medio menos uno factorial, que eso no, sí, pero eso es esa raro. propiedad funciona cuando tú estás evaluando la gama en un entero. Ah, ya. Sí. Y como aquí estamos en un medio, como que no podíamos aplicar esa propiedad. Así que obligatoriamente había que integrar. Y Ya, como no entonces se si puede hay integrar, como que podéis chantarte ese valor. de haber otro valor raro, nos lo van a decir igual, ¿o no? Sí, claro. O les vamos a dar como indicación como use esta propiedad de la gama. Ya, perfecto. Sí, Gracias. como nunca la dificultad del problema va a ser como encontrar la gama, que la gama es como algo periférico a la pregunta. Oh, ya, entonces voy a tener que subir una nueva pauta mañana, porque la pauta que hice fue sin, en una dimensión, pero la voy a hacer con una dimensión para que quede bastante claro. ¿Alguna otra duda? Ya, porque vamos a hacer como un paréntesis de materia, porque la P2 es bastante importante, porque esto es como la pregunta más completa de distribución normal que les podemos pedir. Así que un pequeño paréntesis de materia. Ya. Si yo tengo una, un X que distribuye como normal mu, sigma cuadrado, mis datos se van a ver así. Ya esto lo explicó el profe en clase, pero lo voy a explicar de nuevo en caso de porque es bastante importante. Mis datos se van a hacer más o menos así. Y van a ser simétricos respecto a mu, todo muy bonito. Ya, pero ¿qué ocurre? Si yo todos mis valores, les sumo una constante A. Lo que va a ocurrir es que ahora esto va a distribuir como normal mu más A, como signo cuadrado. Y todos mis valores, en vez de ahora estar centrados en mu, van a estar centrados en mu más A. Ya esto en otras palabras, si el A es positivo, toda mi curva se va a mantener de la misma forma, nada va a cambiar, pero se va a trasladar a la derecha. Y en caso que el A fuera negativo, se corre a la izquierda. Al sumarle una constante a, a, mi, a mis datos, lo único que hago es correrlo. Todo se mantiene igual. ¿Ya? Y también otro caso. Ya, esto lo voy a hacer como mucho, muy particular. El caso 0, sigma cuadrado. También todos mis datos, solo que eran, perdonen lo mal de mis campanas, no practiqué la segunda. Ahora todos mis datos van a estar centrados en 0 porque 0 es la media. Y la media es el eje de simetría de mi campana. Ahora, en vez de sumarle un valor a mis datos, los voy a ponderar por b. Y lo que va a ocurrir ahora es que mi x también va a seguir distribuyendo normal, pero ahora va a distribuir 0, beta cuadrado, sigma cuadrado. ¿Ya? ¿Y cómo va a cambiar respecto a mi curva? Es que, ya esto lo hice a propósito, si el b es positivo, va a quedar como más achatada, como que va a bajar y se va a ensanchar. ¿Ya? Y también va a seguir centrado en cero, porque lo que hago al ponderar mis x es cambiar como la composición de la curva. ¿Ya? Anteriormente lo trasladé, ahora como que lo puedo agrandar o aflacar. Esto es lo que hace la ponderación, como que achica o agranda la curva. ¿Ya? ¿Alguna duda con estas transformaciones?
No, ya. ¿Y cuál es la gracia de esto? Porque si yo tengo un x que distribuye como normal, mu menos, no, mu sigma cuadrado, y yo a mis x les resto mu y los divido por sigma, ahora mis datos van a distribuir como normal 0,1. ¿Ya? Y esto lo puedo cambiar como, en vez de un x, poner z, porque z es una letra bonita. ¿Ya? Y todo va a tener una curva centrada en 0. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Por la siguiente razón. Porque yo si quiero encontrar, por ejemplo, que x sea menor a, lo que nosotros habíamos acostumbrado a trabajar en el curso es que simplemente tenía que integrar entre menos infinito y el límite mi marginal. Ya, pero ¿qué pasa si estoy trabajando con la normal mu sigma cuadrado? Ya, yo voy a tener que integrar todo esto en 1 sobre raíz de 2 y ahí todo eso. El problema es que, déjeme copiarlo exactamente para que quede bien claro. Sigma por exponencial de menos x menos mu cuadrado. Ya, creo que así era. Ya, el problema de esto es que el primero es que esto no tiene primitiva conocida, ya, así que no puedo resolver esta integral por simple inspección, ya. Y tampoco como que sirve el cambio variable, lo de la vaca, no, eso tampoco apaña. La única forma de resolver esta integral es con métodos numéricos, ya, y no les vamos a pedir hacer un método numérico en medio de una prueba. Esto es como de locos. Así que, para resolver la propiedad de una normal, no tienen que integrar, ¿ya? Ya, si están integrando en un problema de distribución normal es porque hay algún problema. Lo que ustedes van a tener que hacer es pivotear, como se conoce esto, es decir, esto lo transforma en z, este z, aplicando esta transformación a ambos lados, es decir, a menos mu sobre sigma, y esto les va a dar un número. Por ejemplo, 0,5. Ejemplo. Y ustedes van a lo siguiente. Van a encontrar cuál es la probabilidad de que z sea menor a 0,5. Y ustedes van a esta tabla que les subí en material docente, que es una tabla para encontrar los valores acumulados para una distribución normal estándar. ¿Ya? Esto aplica solo para una normal 0,1. ¿Ya? Por eso es la importancia de que hagan ese pivoteo, para pasar a cualquier normal a una normal 0,1. Oh, lo preguntaba en la PSU. Es que en mi época lo preguntaba en la PSU, pero creo que la generación después ya no se lo preguntaron. Y cuando lo dije como el año pasado en auxiliar, como, eso se preguntó en la PSU y como que nadie cachó. Ya, entonces yo les dije, esto solamente aplica para un normal 0,1 y pónganse en el caso en que quieren calcular la probabilidad de que x sea menor a. Ustedes pivotean para llegar a una normal 0,1, que es esta, y en vez de ser z menor a a, va a ser z menor a menos mu sobre sigma, ¿ya? Y yo les dije que ustedes metieron esto en la calculadora, y les dio que es a menos mu sobre sigma es igual a 0,5, ¿ya? Y entonces ustedes van a la tabla que les dije. Y si se fijan en la figura, esta tabla entrega los valores de que z sea menor a un valor. Esto significa este dibujo, porque aquí está z, este z chico, y lo que ustedes van a encontrar en esta tabla son la probabilidad de que el x grande sea menor a este z chico. ¿Ya? Y luego, el z chico va a ser este. ¿Ya? Y en esta columna, ustedes tienen como los valores que puede tomar z chico como en el primer decimal
Y en esta fila es el segundo decimal. Ya. Y les dije en este ejemplo como virtual que yo quiero encontrar la probabilidad de que z sea menor a 0,5. Entonces ustedes van a esta tabla, buscan el 0, 0,5, este valor sirve, y como no tengo ningún segundo decimal, tomo este valor. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a 0,5 es igual a 0,6915. Y eso es todo el problema. Que esto es igual a la probabilidad de que x sea menor a a. ¿Ya? Y así pudieron encontrar, sin integrar, la probabilidad de una normal. ¿Ya? Pivoteando y buscando la tabla. ¿Alguna duda? Iván, Dime. si el 0,5 era 0,56, ocupaba el de dos decimales, ¿no? ¿Cierto? Sí, si fuera 0,56, y aquí voy al 0,56 acá. Ah, ya, y no, ¿Mm? no hay como para tercer decimal, siempre ocupamos para dos Ahí decimales, usted aproximan. Y da lo mismo aproximado. si aproximan por defecto o por exceso, porque la diferencia va a ser mínima. Ya, perfecto, Sí. gracias. Convencionalmente se aproxima por defecto, pero no les vamos a descontar si aproximan por exceso. Ya, eso es como convención. Ustedes apliquen bien la tabla, ¿no? ¿Alguna duda? Ya, vamos a hacer un break acá, de aquí a 10 para las 5, para que, no sé, traten de digerir esto, porque ahora a continuación lo vamos a aplicar. Ya, así que eso, nos vemos en 4 minutos.
Ya, volvimos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir? No, ya, vamos a darle a la pregunta. Está aquí. Ya. La ampolleta de marca A tiene una duración en unidades de tiempo de X, una normal muy igual a 180,25. Ya. Bueno, primero, esto no necesariamente tienen que ser ampolletas. Si les complica ver ampolletas, imagínense que son velas o que son helados derritiéndose al sol. Lo que importa es que yo estoy modelando una variable que distribuye una normal. ¿Ya? Quédense con eso. Eso es lo importante. Parte A. Dice, se toman n ampolletas independientes. Y si x, y es la duración de la iésima ampolleta, calcule un n tal que el promedio de las ampolletas menos mu en valor absoluto sea menos 2. Y esto es igual a 0,95. Ya. Entonces lo que yo tengo que calcular es la probabilidad de que el promedio difiera de la media en menos de 2 unidades, ¿ya? Pero yo tengo como distribuye x, que es una normal 180, 180,25. Me falta ver cómo va a distribuir el promedio. Ya, spoiler, distribuye buena normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el promedio es nada menos ni nada menos que una composición de normales. Y la composición de normales es normal. ¿Ya? Pero lo que nos falta es encontrar los parámetros de la normal. ¿Y cuáles son los parámetros de la normal? La esperanza y la varianza. Por lo tanto, para encontrar cómo distribuye el promedio, simplemente voy a calcular la esperanza del promedio y su varianza. ¿Ya? La esperanza del promedio. Esto es igual a la esperanza de la sumatoria de x sobre n. Y aquí aplico la propiedad de la linealidad de la esperanza. Es decir, la constante la saca para afuera y la esperanza de la suma es igual a la suma de la esperanza. ¿Ya? Me va a quedar n por, porque estoy sumando n esperanzas y la esperanza es una constante, sobre n. Los n con n se me van, va a ser igual a la esperanza de una variable, es decir, la esperanza de un promedio es igual a la esperanza de cada elemento, y es igual a 180. ¿Ya? Y la varianza, bueno, algo similar, con un detalle. La varianza va a ser igual a esto, que es la definición del promedio. Ya. ¿Dónde viene la diferencia? Primero, la varianza de la suma de variables es igual a la suma de varianzas. Hasta aquí no hay diferencias. Pero lo que ocurre es que las constantes salen al cuadrado. Es decir, esto va a ser sobre n cuadrado. ¿Ya? Aquí lo mismo, estoy sumando n varianzas, la varianza también es constante, n por la varianza de x, n cuadrado, entonces me va a quedar 25 sobre n. Por lo tanto, el promedio me distribuye con una normal 180 sobre 25n. ¿Ya? Es decir, la varianza de un promedio depende de la cantidad de elementos que haya. Y eso, bueno, más o menos como que se puede entender teóricamente, porque mientras más elementos tengo al sacar el promedio, como que converge más los datos y como que están menos espaciados entre sí. Entonces la varianza como que me disminuye, si son un n grande. En cambio, si un n chico me van a dar datos muy esparcidos, así como que la campana se me va a ensanchar, producto de la alta varianza. Ya, entonces vuelvo a lo que yo tengo que calcular. Ya, como les dije, cuando tengo que calcular la probabilidad de una normal, lo que tengo que hacer es pivotear, ¿ya? Es decir, restarle la media y dividirlo en la raíz de la varianza, ¿ya? Aquí ya me hicieron parte del trabajo, ya le restaron mu al promedio, ¿ya? Entonces, yo tengo que esto, ahora lo único que tengo que hacerlo es dividirlo en la raíz de la varianza, que va a ser raíz de 25n.
dividido en, menor a 2 sobre raíz de 25. ¿Ya? Esto lo puedo llamar z, y me va a quedar de la siguiente manera la probabilidad de que el valor absoluto de z sea menor a 2 raíz de n sobre 5. Que es exactamente lo mismo que tenía. Ya. Y mi z distribuye como una normal 0,1 ahora. Que esa es la gracia del pivoteo. Ya me apareció una variable que es normal 0,1. Ya. Y luego, ya esto lo voy a llamar como por comodidad A. Y yo ahora lo que tengo que encontrar es la probabilidad de que z sea mayor a menos a y menor a. ¿Ya? Por la definición de valor absoluto. Ya, y esto si se fijan, no es aquí. Yo quiero encontrar esta área. En realidad, no es más que nada encontrarla, asegurar de que esta área es igual a 0,95. ¿Ya? Y esto es menos a y a. ¿Y ahí qué puedo hacer? Porque en la tabla que les mostré no hay como el caso de mayor a ambos lados, ¿ya? O sea, mayor y menor. Si lo que puedo hacer es como escribir como suma de áreas, o en realidad resta de áreas, porque lo que voy a hacer es tomar toda esta área, el área de los menores a, es decir, voy a tener toda esta área, voy a escribir otro color, voy a tener toda esta área, y le voy a sacar este cacho. Esto lo voy a eliminar. O eliminé todo. No funciona. Pero la cosa es que me va a quedar todo esta área. Así que le resto la probabilidad de que z sea menor a A. ¿Ya? ¿Qué otro detalle? Ah, no, al revés, perdón. ¿No estaba bien? Creo que está bien. Ya. No. Sí, no. Ya. Sí, está bien. Ya, pero otro detalle. Esta área, el área que eliminamos, es decir, esta, ya yo voy a hacer como no sé si truco, pero me voy a poner como una dificultad extra. Yo voy a trabajar solamente con los positivos de esta tabla. ¿Por qué? Porque más adelante, si ustedes como que están trabajando en otro ramo, les puede aparecer la tabla solo los positivos, que esa es como la convención de las tablas de distribución estándar, ¿ya? Como que les dan solo el lado positivo. ¿Por qué? Porque el lado negativo es como lo mismo, pero con un -1, ¿ya? Pero en el momento del control, en el momento de la tarea, cuando ustedes hagan ejercicio, pueden utilizar el lado negativo. Esto lo hago yo más que nada como para aumentar la dificultad del problema, ¿ya? Ustedes en su casa pueden utilizar esta parte sin problema. Ya. Como les dije, no voy a trabajar con los negativos, ¿ya? Así que no voy a poder encontrar esta propiedad, esta probabilidad, ¿ya? Así que la puedo escribir de otra manera. Si se fijan, esta esta área verde, es la misma que está acá, por la simetría de una distribución normal, ¿ya? Así que esto lo puedo escribir como la probabilidad de que z sea menor a A, menos la probabilidad de que z sea menor a A, ¿ya? Que es esta área. Esta área es la probabilidad de que z sea mayor a A, ¿ya? Y que es la misma que al área de que la probabilidad de z sea menor a menos a, ¿ya? Por simetría, ¿ya? Pero tengo otro problema más. Y es que en la tabla que yo les dije, solamente me muestra los menores a un valor, ¿ya?
Y aquí yo estoy trabajando con un mayor. Así que tampoco voy a poder encontrar este valor en la tabla. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar con el complemento. Sí, exacto. Esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a A. ¿Ya? Y ahora simplemente junto. Me va a quedar 2 probabilidad de que Z sea menor a A menos 1, y esto tiene que ser igual a 0,95, que es lo que nos piden, que el área esta, el área original que teníamos, sea igual a 0,95. ¿Ya? Y acomodo todo lo que tengo. Despejo el P de Z menor a A, y esto es igual a 1,95 medios, que es igual a 0,97. Y hay aquí el proceso inverso al que les mencioné cuando les expliqué la tabla. Porque aquí yo conozco la probabilidad, pero no sé cuál es este valor. ¿Ya? Así que lo que tengo que hacer es encontrar el 0,975 en el cuerpo de la tabla. Es decir, busco acá el 0,975. Que está, ¿dónde está? Acá está. ¿Ya? Aquí está el 0,975 y eso ocurre en el valor 1,96. Por lo tanto, A es igual a 1,96, y por otro lado, yo dije que A era igual a 2 por raíz de n sobre 5. Y esto lo resuelvo y llego a que n es igual a 24,01. Y ahí ustedes pueden aproximar a 24, 25, a lo mismo en realidad, porque el n es la cantidad de ampolletas, y es una cantidad entera de ampolletas. ¿Ya? Esto fue un ejemplo de cómo me dan la probabilidad y yo debo encontrar el valor dentro de la tabla. ¿Alguna duda con esto? Yo me perdí en los últimos pasos. ¿En Como cuál? desde el último, o sea, del P probabilidad de Z menor o igual a A. Ahí, ¿Aquí? debajo del 2P, sí, Acá. debajo de eso. De ahí para Ya. adelante. Ya. Yo sé que esto es igual a 0,95, ¿ya? Entonces yo lo que hice ahora fue despejar esto. Despejar el P de Z menor A. Entonces pasé este resumando y este dividiendo, y me lleva que la probabilidad de que Z sea menor a A es igual a 0,975. ¿Ya? Mm, Y después fui a la tabla y busqué para qué valores de Z la probabilidad es igual a 0,975. Y yo lo busqué y lo encontré acá. ¿Y para qué valor es? Es del 0,96. Por lo tanto, mi A tiene que ser igual a 1,96. Y ahí despejé el n, porque sé que A es igual a, era igual a eso. Bueno, acá, y nosotros por enunciado sabíamos que la probabilidad, la que es 0,95. Sí, te lo muestro el Ah, tiro. vale. Porque nosotros lo que nos piden en el problema original es calcular el n tal que esta probabilidad es igual a 0,95. Entonces ahí Ya, bacán. impuse el 0,95 para llegar a un n. Y el n lo saqué como encontrando el valor de A en función de n y así hasta llegar al valor final. ¿Alguna otra duda? Iván, podría Sí, poner la parte en que pivote, que no alcancé a copiar. sí, tranqui, tranqui. Aquí está. Ya, una parte del pivote ya estaba hecho, que es restarle el mu, así que simplemente le dividí en la raíz de la varianza. Y sí, listo. Gracias. Ya. Bueno, bueno. ¿Alguna otra duda? Ya, igual si no quedó muy claro, como que la parte B es similar, así que el que ahí va a quedar más claro.
¿Puedes mostrar el final de nuevo, por favor? Sí, 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 Lo que- no hay problema. Ahí está. Gracias. Ya. Entonces vamos a pasar a la B. Dice, las ampolletas de la marca B tienen una duración y que distribuye con normal 175,64. Se toman 3 ampolletas de A y 4 ampolletas de B. Calcula que la probabilidad del promedio de las Y sea mayor al promedio de las X. Ya. Yo ya sé que mi X promedio distribuye con un normal 180,25 sobre N. Que en este caso, mi N son 3, porque tengo 3 ampolletas de A. Ujú. Por lo tanto, me va a quedar 25 tercios. Y yo puedo decir algo similar para I, que va a distribuir con un normal igual a la media de las I, que es 175, y una varianza que es igual a la varianza de las I, es decir, 64, sobre la cantidad de I, que van a ser 4. ¿Ya? Entonces ya tengo como las distribuciones del promedio de las I, digo de las X y de las Y. ¿Ya? Y eso me sirve porque yo quiero calcular la probabilidad de que el promedio de las X sea menor al promedio de las Y. ¿Ya? Entonces yo puedo como que dejar todo a un lado. Cero. Y esto, si se fijan, es una resta de normales. Y la resta de normal distribuye normal. Y esto distribuye como la resta de sus medias, es decir, 5, y la suma de sus varianzas. ¿Por qué la suma y no la resta? Por la propiedad de botar las constantes al cuadrado de una varianza. Entonces el menos pasa a ser un más y por eso es la suma. Se va a distribuir como 25 tercios más 64 cuartos. ¿Ya? Y si se fijan aquí también tengo, esto lo vamos a llamar W. La propiedad que W sea menor a 0. ¿Ya? Y W también es una normal. Por lo tanto, para encontrar esta propiedad, tengo que pivotear. ¿Ya? Entonces, el pivoteo es W menos la media, que es 5. Y sobre la raíz de la varianza, que es 25 tercios más 64 cuartos. Y hago este mismo procedimiento en el lado derecho, es decir, 0 menos 5 sobre 25 tercios más 64. Y aquí ya me aparece mi operador Z, la normal 0,1, menor a 1,01. ¿Ya? No, espérense. Me comí un paso, perdón. Voy a borrar todo. Esto me va a quedar la probabilidad de Z menor a menos 1,01. Y ahí sí. Me falta el menos. Entonces aquí pasa lo mismo. Yo quiero esto, pero como les dije, yo solamente voy a trabajar con los positivos, así que esto no lo voy a poder encontrar en la tabla, aunque en realidad sí, pueden ir a buscar la tabla y ya habrían resuelto el problema. Pero yo me gusta meterme en problemas, así que voy a encontrar esta área. Y esa área se saca con 1 menos la propiedad de Z menor a 1,01. ¿Ya? Y esto vendría siendo 1 menos
Ahora busco el 1,01, es decir, el 0,8438. Es 84. Y esto es igual a 0,1562. Y ahí para que vean que es lo mismo, si yo voy ahora al lado negativo de la tabla, el lado prohibido, el 1,01 es igual a exactamente lo mismo que teníamos, que es 0,1562. ¿Ven? Es como lo mismo, solamente me hice un paso de más porque soy pavo y no me gusta el lado negativo. Ya. ¿Alguna duda? Porque esto fue como lo contrario a lo que hicimos. Ahora nosotros calculamos el valor de lo que acompaña a z, pero no teníamos la probabilidad. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Por qué, por qué la, por qué la varianza se suma y la esperanza Ya. Es por lo se siguiente. resta? Si yo quiero encontrar como la esperanza de esto, a ver, esto es como lo mismo escribir la esperanza de x más menos y. ¿Ya? Y ahí aquí aplico la linealidad de la esperanza, que va a ser la esperanza de x más la esperanza de menos y. Y esto puede votar el menos 1. Me va a quedar la esperanza de x menos la esperanza de y. Pero hay un problema en la varianza. La varianza ha sido el mismo procedimiento de x más menos y. Va a quedar varianza de x más varianza de menos y. Ya, pero al botar el menos para afuera, lo bota como menos 1 al cuadrado, es decir, 1. Por lo tanto, el menos no me aparece acá. Me va a quedar varianza de x más varianza de y. Ese es el problema. No puede votar un menos 1, porque la varianza siempre como que tiene que ser positiva. ¿Se quedó claro con eso? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a pasar con la C. La C dice, se instalan dos ampolletas independientes con la marca borrada y ambas duran más de 1,80 en unidades de tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean demarcadas? Ya. Entonces me dicen que cuál es la probabilidad de que la marca de la ampolleta 1 sea igual a A y la marca de la ampolleta 2 sea igual a A, dado que la ampolleta 1 dura más de 1,80 y la ampolleta 2 también más de 1,80. Ya esto tiene una cara gigantesca de valles. ¿Por qué? Porque yo puedo como calcular la duración si es que conozco la marca. ¿Ya? Así que tengo que saber primero la marca para después encontrar la duración. ¿Ya? Así que aplico valles, doy vuelta a las condiciones. Ya, por la condición, es decir, la probabilidad de que sean de ambas de la misma marca, dividido en la probabilidad de que ambas ampolletas sean mayores a 1,80. Ya, primero vamos a calcular lo de arriba. Lo de arriba es base como, primero, como ambas sé que son de marca 1, de la marca A,
puedo decir que simplemente la probabilidad de que x sea mayor a 180, y 1, y x2 sea mayor a 180, ¿ya? Y como son independientes, la puedo separar en x la probabilidad de que x sea mayor a 180 por la probabilidad de que x sea mayor a 180, así que lo puedo escribir al cuadrado. Ya. Aquí lo que yo podría hacer es como pivotear y todo el show, pero si se fijan, esto del mu, ¿ya? Y la probabilidad de que una normal sea mayor a su mu es 0,5. Y como son un producto al cuadrado. ¿Por qué? Porque les dije que la normal es simétrica respecto a su media, ¿ya? Así que de su media para acá hay 50% y de su media para allá es 50%, porque la media también es la mediana. Quizá con ese término lo van a asociar mejor. Ya, así que separa como 50 para allá y 50 para acá. Así que esto es igual a 0,25. Luego, la probabilidad de que ambas sean de igual marca, aquí yo puedo tomar el supuesto de que la probabilidad de que sean de una u otra marca es igual y además independiente. Por lo tanto, va a ser la probabilidad de que la marca 1 sea igual a A, luego que la marca 2 sea igual a A, y digo que la probabilidad de que sea de la marca A o de la marca B es igual y no hay un tercer caso, ni pueden ser de ninguna o de ambas marcas, por lo tanto es igual a un medio. Por lo tanto, esto también es 0,25. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, porque esto va a ser más o menos largo y porque hay que usar probabilidades totales, como olvidarlas. Ya. La probabilidad de que la marca 1 sea mayor a 180, probabilidad de la marca 2 también sea igual a 180. Y esto, como estos son independientes, puedo decir que es la probabilidad de que una ampolleta cualquiera, una ampolleta cualquiera, M, sea mayor a 180 al cuadrado. ¿Ya? Y me puedo calcular lo de adentro. La probabilidad de que M sea mayor a 180, dado que es de la marca A, más A por la probabilidad de que sea de la marca A, más la probabilidad de que dure más de 180, dado que es de la marca B, por la probabilidad de ser de la marca B. Al cuadrado. Ya, esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos. Por lo que nos falta calcular esto. Ya esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que I sea mayor a 180. ¿Ya? Y para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pivotear. Pivoteamos al tiro, la probabilidad de Z sea mayor a 180 menos 175 dividido en 8, que es raíz de 64, que era la varianza. Y esto va a ser igual a la probabilidad de que Z sea mayor a 0,625. Y como la tabla solamente me toma menores y no mayores, aplico el conjugado, es decir, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0,625. ¿Ya? Ahora voy a la tabla y busco el 0,625. 0,6. Y aquí aproximo, aquí lo aproximé acá. Lo aproximé. Ah, no dije que lo aproximé. Ya lo voy a dejar acá. Voy a aproximar por defecto.
Por lo tanto, la probabilidad de que el z sea menor a 0,625 es igual a 0,7324. Es igual a 1 menos 0,7324. Y eso es igual a 0,2676. Ya. Y finalmente, meto todo esto en la calculadora y la probabilidad de que M1 sea mayor a 180 y M2 sea mayor a 180 es igual a 0,1473. Finalmente, teniendo esto, esto y esto, puedo llegar a que el resultado final de eso es igual a 0,4243. Sí, este problema fue muy numérico. ¿Alguna duda con eso? Sí. Ya bueno, esto va a ser como, hasta aquí ya como los problemas numéricos. Un repaso. ¿De la pregunta o, digo, de esta sección de la pregunta o la pregunta en general? Ya. Yo quería encontrar esto. ¿Ya? Y yo les dije, esto tiene pinta de Bayes. Así que apliqué Bayes. Di vuelta las condiciones, lo multipliqué por la nueva condición y lo dividí por la antigua condición. ¿Ya? Esta parte es sencilla porque todo se nos reduce a la probabilidad de que x sea mayor a su media, que es 0,5 al cuadrado. Luego la probabilidad de que sean de una marca eran como idénticas, excluyentes e independientes, por lo tanto es 0,25. Y después me quedó encontrar la probabilidad de eso. Y como son independientes, la probabilidad de que ambas sean mayores a 180 es igual a la probabilidad de que una sea mayor a 180 al cuadrado. Luego apliqué probabilidades totales, esto ya lo había calculado, tuve que calcular esto. Para calcular esto pivoteé, encontré un valor, lo busqué en la tabla y llegué a la probabilidad. Luego, teniendo las probabilidades de esto, esto y esto, lo dividí todo y me llegó al resultado final. Eso creo que es un buen resumen. ¿Ya? Ya, vamos a pasar a la última pregunta. Es bastante cortita, así que no nos vamos a echar mucho tiempo, para los que estén cansados. Ya. Sean x e y normales 0,1 independientes. Muestre que z, que es igual a x sobre y, distribuido con una Cauchy de parámetros 0,1, es decir, que la densidad es esto. Y después vamos a calcular la esperanza. Ya, esto es un teorema de cambio variable en dos dimensiones. Entonces me dijo que no se le olvide, así que me dijo que pusiera un problema así. Ya, el z me lo dan. Es igual a x sobre y. El w voy a tomar cualquiera, lo que yo quiera. Y ahora en este caso voy a tomar w igual a y, aunque puedo haber tomado igual a x. Y saco la antigua variable, que es igual a wz, y es igual a w. Me construyo el jacobiano, terminante del jacobiano, la derivada de esto respecto a wz y respecto a zw, y la derivada de esto respecto a w es 1 y respecto a z es 0. Ya, esto saco el determinante, ojo, esto es valor absoluto de w. ¿Por qué? Porque el jacobiano, el módulo del jacobiano solamente tiene valores positivos, porque es un determinante. Y mi w tiene valores desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Así que es importante tomar el valor absoluto, ¿ya? Para no tener problemas como con lo que es teóricamente un jacobiano, ¿ya? Ahora me construyo la nueva conjunta, que es igual a la antigua conjunta, evaluada en esto. Es decir, me va a quedar 1 sobre raíz de 2pi por exponencial de menos wz al cuadrado sobre 2, que esto es una normal 0,1 evaluado en
WZ por otro normal 0,1, pero ahora evaluada en W por el determinante del jacobiano, que es raíz de W. ¿Ya? Esto lo acomodo y me va a quedar 1 sobre 2pi por exponencial de menos W cuadrado sobre Z cuadrado más 1 sobre 2 por el doble en valor absoluto. Ya, como les dije, X e Y viajan entre menos infinito e infinito. ¿Por qué? Porque son distribuciones normales, ¿ya? Y los normales toman todos los reales. Por lo tanto, mis nuevas variables también van a tener ese dominio. Y así que no va a ser necesario dibujar como el área de integración porque siguen siendo todos los reales. ¿Ya? Entonces, lo que ahora necesito es encontrar el f de z. Y para eso, integro entre menos infinito e infinito mi nueva marginal conjunta respecto a W. Es decir, tengo que integrar entre menos infinito e infinito 1 sobre 2pi por exponencial de menos W cuadrado, Z cuadrado, más 1 medios W por W. Ya. Ya, primer truco. Si se fijan, esto es una función par, ¿ya? Y esto, en valor absoluto, también es una función par. Por lo tanto, par con par nos da una función par. Igual la gracia cuando integramos una función par en un dominio simétrico es que lo podemos colocar como 2 por una mitad del intervalo simétrico y el resto me queda igual. Ya, siguiente truco. Hago el siguiente cambio variable. Cambio variable muy evidente. Mentira. K es igual a W cuadrado sobre Z cuadrado más 1 sobre 2. Ah, y también la gracia de esto es que al estar trabajando entre 0 e infinito, el módulo de W es simplemente W. Ya no necesito trabajar como con valor absoluto que me pueden como complicar la vida. Entonces, tomo este cambio variable que K es igual a todo eso, encuentro el diferencial de K, que es igual a 2 veces W Z cuadrado, no, más 1 sobre 2 W. ¿Ya? Y la gracia de esto es que todo esto, aquí con otro color, todo esto es W, digo es K, y esto me lo puedo echar con el diferencial. Por lo tanto, lo que tenía anteriormente me va a quedar 1 sobre pi, la integral entre menos infinito, entre 0 e infinito, perdón, de menos k por dk sobre z cuadrado más 1. ¿Ya? Y esto escrito de una manera más bonita me queda pi sobre esto por integral entre 0 e infinito de exponencial de menos k de k. Ya, la gracia es que esto es igual a 1, por lo tanto, 1 z cuadrado más 1 va a ser igual a f de z, perdón, que es justamente lo que me querían que yo demostrara. ¿Ya? Por lo tanto, puedo decir que z distribuye Cauchy.
¿Alguna duda con esto? Que en realidad fue solo teorema del cambio de variable con la nueva variable que es la normal. Sí, a mí me perdí un poquito con por qué pasamos de 2pi a pi. Porque el 2 se va acá. Ah, ya, Sí. ok. Cuando aplique la simetría. ¿Alguna otra duda? Ya, en este problema lo único que falta es calcular la esperanza. Vamos a calcular. La esperanza de z se calcula como siempre. De menos infinito a infinito de z por f de z. ¿Y qué es f de z? Esto. Es decir, 1 sobre pi por z cuadrado más 1 de z. Ya, saco las constantes, que es 1 sobre pi. Ya. Esta integral es relativamente conocida, porque es el logaritmo natural de z cuadrado más 1 sobre 2pi. Evaluado entre menos infinito e infinito. Y aquí ustedes se darán cuenta de que tenemos un problema porque esto diverge, ¿ya? Es decir, la esperanza de z no existe. Sí, sorpresivo. ¿Y por qué no existe? Bueno, esto no va a quedar muy bien, pero lo voy a intentar. La distribución de Cauchy, ahora voy a llegar a eso. La distribución de Cauchy tiene la siguiente forma. Me quedó muy bien, sabía que esto iba a pasar. Ya, es como una normal, y esta es la Cauchy que se llama lorentziana. Y la distribución normal es más o menos así. Y esta es una gaussiana. Y lo que pasa es que la lorentziana es como más flaca en su cuerpo, pero las colas como que están muy levantadas. Entonces lo que ocurre es que como que las cosas, como si ustedes toman como un pedazo de lorentziana como de las colas, no va a converger. ¿Ya? Y por eso no puedo asegurar la existencia ni de esperanza ni de varianza. En cambio la gaussiana como que tiene sus colas más en el piso, y por eso como que converge y tiene bonitas propiedades. ¿Ya? Así que la lorentziana, pese a ser como simétrica, un x0, su eje de simetría no es su esperanza. Eso es como la excepción que les comenté del problema del propuesto anterior. Porque ese eje de simetría no sirve como esperanza, pero sí como mediana. Ya es como un problema súper raro. Así que esa es como la interpretación. Como que, dado que la forma que tiene no converge en los extremos, no se puede calcular una esperanza. ¿Alguna duda? Ya, vamos a ver los propuestos de este auxiliar. Son dos. Son más largos leerlos que resolverlos, yo creo. En realidad no tanto, pero igual. Y a la P4 es como más conceptual. Lo que ustedes tienen que hacer es como leer bien el problema y, si se fijan, encontrar un... Sí, esta era la excepción a la simetría. Exacto. Sí. Ya en la P4, lo que ustedes tienen que encontrar es el C, tal que se cumple esta propiedad, siendo X esta normal y XM esta hora normal. Y bueno, encontrarlo no es tan complicado, pero así que me interesa que dibujen las curvas en estos casos. Y vean cómo dibujen el C según estos dos casos. Para que así como que entiendan conceptualmente cómo varían las curvas con distintos sigma o distintos mu. ¿Ya? Y la P5 ya es más como de matraca, es bastante similar
a la C de la P2, ¿ya? Así que pueden como repasar esa pregunta para poder hacer. De ahí es como bastante simple. Tomen alguna variable conveniente y ustedes ahí se manejan. Cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Alguna duda de la auxiliar en general de los propuestos? Ya, bacán. Bueno, hasta aquí llegó la clase. Cualquier cosa del auxiliar, los que están viendo la grabación o alguien de acá y les dio vergüenza preguntar, me pueden decir de los propuestos, del problema que hice, así cualquier cosa me dicen. Ya, eso, que estén bien, tengan un buen fin de semana, nos vemos en 2 semanas más. Igual, chao, gracias. Chao. Gracias.